Aquí tenemos, ¿verdad?, riñones, y en ello lo que tenemos que ver en esto, ¿verdad?, básicamente vamos a ver un órgano multilobular y vamos a ver de que en una vista en esta proyección de anterior a posterior podemos reconocer la estructura del pedículo renal, y en ella podemos observar que aquí tenemos a la vena renal, ¿verdad? Y vamos a ver que se va dividiendo, que puede ser 4, 5, 6 ramificación, ¿verdad? Pero aquí no es que divide, sino que se van a unir las diferentes venas renales para formar una sola vena renal. Y vamos a ver nosotros de que están normalmente anterior en el pedículo renal. En una posición intermedia vamos a ver a la arteria renal, y es esta que estamos viendo aquí, ¿verdad? Más sin embargo vemos la cabalgadura, ¿verdad? Pero ahí está en una posición intermedia la arteria renal. Ella se da 4, 5, 6 ramitas. Y vamos a ver que el más posterior en el pedículo, ¿verdad?, es la pelvis renal, que es esta que estoy tocando aquí, ¿verdad? La pelvis renal, que se continúa con el uréter. Algo importante que podemos observar también es que en la vena renal desemboca esta que es la vena gonadal izquierda, vena gonadal izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. Al hacer un corte, ¿verdad?, medio sagital en el riñón, vamos a poder observar que en la periferia podemos observar nosotros esta parte clara, que es la corteza. Y todo esto que vemos un poquito más oscuro, ¿verdad?, son las pirámides. El conjunto de pirámides es la médula renal. El conjunto de pirámides me va a formar a la médula renal, ¿verdad? Okay. Luego vamos a ver que de los uréteres, ¿verdad?, que los tenemos aquí, ¿cuántas porciones tiene el uréter? ¿Cuántas? 2. Una porción abdominal y una porción pélvica. ¿Cuántas estrecheces tiene? 3. Una, que es donde se une la pelvis renal, ¿verdad?, junto con el uréter. Esa es la primera. La segunda es cuando está entrando a la cavidad pélvica, ¿verdad?, cabalgamiento por los vasos ilíacos. Y la tercera es cuando perfora o atraviesa la pared de la vejiga urinaria. Vamos a ver que aquí tenemos una vejiga urinaria que está un tanto dilatada, ¿verdad? Y vamos a ver que en su interior podemos reconocer el trígono vesical, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que aquí lo tenemos, y vamos a ver que superiormente está siendo delimitada, ¿verdad?, por la desembocadura de los uréteres. Y una posición media, ¿verdad?, e inferior, vamos a ver que ahí está el meato urinario interno, ¿verdad? Entonces ahí está el trígono vesical. Que es aparato reproductor masculino. Y de aparato reproductor masculino vamos a ver nosotros que tenemos órganos externos y órganos internos, ¿verdad? Los órganos externos pues no los vemos acá, pero sí sabemos que es el escroto, ¿verdad?, el pene y la uretra, ¿verdad? Vale. Y como órganos internos tenemos los testículos, ¿verdad? Les expliqué en clase por qué eran órganos internos, aunque nosotros los podíamos palpar, ¿verdad? Y era porque se formaban en el periodo embrionario dentro de la cavidad abdominal, ¿ve? Abdominopélvica, y luego descendían, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los testículos, ¿ve? Los testículos sabemos nosotros que tienen 2 capas. ¿Cuáles son las 2 capas del testículo? La túnica vaginal, ¿verdad?, y la túnica albugínea, ¿verdad? La túnica vaginal, que es esta que pueden ver acá, tiene 2 capas, la capa visceral y la capa parietal, ¿verdad? La capa parietal es esta y la visceral es esta que está acá adosada, ¿verdad? Entre ellas hay un espacio, ¿verdad? Luego tenemos nosotros a la túnica albugínea. Esa tendríamos que nosotros, para verla, hacer un corte en el testículo para poder evidenciar. Luego ya llegamos a los testículos, y miren cómo podemos ver el testículo y esta estructura también de órgano reproductor masculino interno, que es el epidídimo. El epidídimo tiene 3 partes: la cabeza del epidídimo,
el cuerpo, que es todo esto, y la cola, ¿verdad? Al finalizar, en la cola del epidídimo, vamos a saber que en este se continúa como conducto deferente, ¿verdad? Y el conducto deferente pues va a ir dentro del cordón espermático. Cordón espermático va a atravesar, les dije, por el canal inguinal, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido del cordón espermático? Este lleva, primero el que vimos en la estructura anterior, que es el conducto deferente, pero por él no solo va el deferente, sino que también van estructuras vasculares como la arteria testicular, ¿verdad? La arteria del conducto deferente, va el plexo venoso pampiniforme, ¿verdad? También va la arteria cremastérica, importante para la irrigación del músculo cremaster, ¿verdad? Todo esto va en el conducto, en el cordón espermático. Al entrar el conducto deferente a la cavidad abdominal, va a transcurrir lateralmente hasta llegar a la parte posterior de la vejiga. Miren, aquí tenemos la vejiga urinaria y en la parte posterior de la vejiga, este conducto deferente se va a unir con el conducto de las vesículas seminales. Y miren, acá podemos observar las vesículas seminales. Acércalo un poco más. Miren, las vesículas seminales. ¿Ve? Al unirse el deferente con el conducto de la vesícula seminal, van a formar una estructura llamada conducto eyaculador, ¿correcto? Entonces aquí vemos la vesícula seminal, aquí vemos cómo el conducto deferente se une con el de la vesícula, ¿verdad? Para formar el eyaculador. Aquí tenemos deferente derecho e izquierdo, ¿verdad? El eyaculador, como saben, donde desemboca en la segunda porción de la uretra, ¿verdad? O porción prostática, ¿correcto?